En la quietud de una noche de verano de agosto de 1976, el lago Allagash, en el profundo bosque del norte de Maine, reflejaba un cielo cuajado de estrellas. El aire tenía esa calma espesa y expectante de los lugares apartados, donde el silencio se apoya con peso en la superficie del agua y cada sonido, por mínimo que sea, se vuelve protagonista absoluto. En ese escenario, 4 jóvenes amigos, Jim, Jack, Chuck y Charlie, buscaban algo tan antiguo como el misterio mismo, la aventura, el compañerismo, y tal vez descubrir algo, aunque no pudieran saber qué. Llegaron a Allagash en busca de pesca y tranquilidad, ávidos por desconectarse de sus rutinas estudiantiles en Massachusetts. Como tantos otros antes y después, creían que el paso por el bosque, lejos de la familiaridad de las ciudades, podía ofrecerles un respiro y una renovación. Habían preparado el viaje con esmero, cargando canoas, equipos de pesca, víveres y el entusiasmo intacto. Las primeras noches transcurrieron con la placidez de quienes se sienten protegidos por la naturaleza y el abrigo de la amistad. Cuentos alrededor de una fogata, risas que explotaban y se disipaban bajo la cúpula arbórea, el canto lejano de los grillos, el rumor del agua lamiendo suavemente la orilla. Fue en la 4ª noche cuando la realidad, tan sólida y predecible hasta entonces, empezó a mostrar fisuras. Aquella tarde, decidieron salir a pescar bajo la luna, remando suavemente en una de sus canoas. El lago, tan vasto, era para ellos un espejo oscuro solo fragmentado por el reflejo pálido de la Vía Láctea. Ninguno lo sabía entonces, pero minutos más tarde, la oscuridad de la noche sería interrumpida por algo que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras lanzaban cebos y escuchaban el chapoteo de los remos, una luz apareció en el horizonte. Al principio creyeron que podía ser la linterna de otro campista, o tal vez el reflejo anómalo de alguna estrella, pero en poco tiempo quedó claro que aquello era algo distinto. Se trataba de una luminosidad intensa, artificial, de un blanco tan puro que dolía a la vista y vibraba con una energía ajena a ese entorno. Flotaba sobre el agua a cierta distancia, desafiando la lógica natural, sin emitir el sonido típico de un motor o de un generador eléctrico. La luz comenzó a moverse. Era casi líquida, serpenteando, deslizándose sobre la superficie del lago en silencio absoluto. Los amigos, fascinados y con el pulso alterado por la incomodidad y cierta dosis de temor, la siguieron con la vista. Pero cuando la luz cambió súbitamente de dirección y avanzó hacia ellos con una rapidez antinatural, la inquietud se transformó en pánico. Gritaron, remaron desesperados hacia la orilla, tratando de escapar de aquello que desentonaba tanto con la serenidad del entorno. Y luego, vacío. En un instante, que pareció eterno y breve al mismo tiempo, se encontraron todos de pie en la orilla, las manos aferradas a los remos, la canoa fuera del agua. El fuego que habían dejado cuidadosamente encendido antes de salir, como señal para guiar el regreso, se había reducido a unas brasas agonizantes. No recordaban haber llegado hasta ahí. Ningún fragmento de memoria llenaba la laguna de lo ocurrido entre la aproximación de la luz y ese momento. Era como saltar escenas cruciales de una película y encontrarse de repente en la secuencia siguiente sin explicación alguna. Se miraron mutuamente, los 4 con la misma expresión desorientada, intentando hilvanar respuestas. Pero por mucho que forzaron sus mentes, no lograron rescatar nada del tiempo perdido. Solo sabían que algo extraño, algo totalmente fuera de lo común, les había sucedido. Eran jóvenes racionales, formados en el escepticismo de la ciencia y la lógica, sin espacio para supersticiones o relatos fantásticos. Sin embargo, la evidencia era abrumadora. La luz, la pérdida de tiempo, esa sensación de vacío y confusión que no podían sacudirse. En los días y semanas siguientes, cada uno de los 4 intentó continuar con su vida, devolver al archivo de las experiencias aquello que no podían explicar. Pero el incidente los perseguía de formas inesperadas. Pesadillas recurrentes los asaltaban en la noche,
sueños en los que caían a través de túneles interminables, que despertaban cubiertos de sudor y con el corazón al galope. Unos sentían miedo crónico a la oscuridad, otros desarrollaron ansiedad inexplicable al ver luces fuertes en el cielo. Una inquietud sorda y agazapada se instaló en sus mentes, como una sombra incapaz de disiparse con el paso del tiempo. Años después, tras insomnios persistentes, crisis de ansiedad y relaciones personales afectadas por el silencio de lo inconfesable, uno de que ellos sugirió buscar ayuda profesional. Acudieron juntos a un especialista en hipnosis regresiva, resueltos a entender, aunque temerosos de lo que pudieran descubrir. Bajo ese estado alterado de conciencia, en posición de vulnerabilidad, empezaron a emerger recuerdos reprimidos hasta entonces. Las sesiones de hipnosis trajeron consigo revelaciones aterradoras. Jim, Jack, Chuck, Charlie, cada uno de ellos, sin compartir previamente información, relató la misma secuencia de recuerdos. Seres altos, delgados, de piel grisácea y resbaladiza, con ojos enormes y completamente negros que absorbían la luz y la voluntad. Describieron pasillos metálicos fríos y curvos, como el interior de un navío o un laboratorio futurista. Sintieron el miedo paralizante de estar postrados, sometidos a controles clínicos, incapaces de moverse o resistirse. Brazos finos manipulaban extraños instrumentos sobre sus cuerpos desnudos, mientras recibían órdenes telepáticas o palabras en una lengua sin sonido, imposible de reproducir. La memoria traía de vuelta la sensación de ser observados, estudiados, probados como insectos atrapados bajo un microscopio. Los detalles coincidían: la iluminación artificial, la frialdad de la superficie metálica, los sonidos de zumbidos y el aroma indefinible a ozono o electricidad estática. Cada uno, por separado, recordó haber sentido una desconexión total de la realidad, como si sus conciencias fueran arrastradas a través de túneles oscuros y sin fin, incapaces de distinguir entre el tiempo real y el de sus propias percepciones alteradas. Lo más perturbador de todo era que, a pesar de los años transcurridos, todos experimentaron la certeza visceral de que aquel encuentro no había terminado realmente. Lo que sus mentes habían logrado enterrar en las profundidades del subconsciente, lejos de haberse disuelto, se había instalado ahí, esperando, palpitando bajo la superficie de la cotidianeidad. Ninguno supo explicarlo de manera racional. ¿Habían sido víctimas de un delirio compartido? ¿Había algún agente químico en el agua? ¿Una intoxicación accidental? ¿Podía tratarse de la sugestión o la influencia colectiva de la hipnosis? Los expertos que examinaron sus relatos encontraron similitudes sorprendentes entre los recuerdos evocados por los 4 hombres, coincidencias de tal precisión que resultaba tentador deducir que, ya fuera realidad objetiva o un fenómeno psicológico profundo, algo extraordinario había ocurrido. Las reacciones en la pequeña comunidad de Allagash y entre los conocidos de los testigos oscilaron entre el escepticismo tajante y la fascinación morbosa. Algunos ridiculizaban el suceso, otros, por el contrario, lo usaron como prueba de que en los bosques y lagos del mundo existen fuerzas y realidades que escapan al control y la comprensión humana. Reporteros, investigadores del fenómeno ovni, psicólogos y curiosos se acercaron al poblado para escuchar el relato de primera mano. Los 4 amigos, sin embargo, mantuvieron la discreción, limitando sus declaraciones y evitando hacer de la experiencia el eje de sus vidas públicas. Pero su círculo íntimo sabía que la noche del lago Allagash les marcó para siempre. La exposición mediática tampoco los liberó de la carga del recuerdo. Por el contrario, cuanto más intentaban compartir lo ocurrido, más difícil les resultaba encontrar reposo. La sensación de haber cruzado una frontera invisible cuyos límites no conocían, de haber sido elegidos o simplemente atrapados por un azar inhumano e incomprensible, se convirtió en una herida que el tiempo no supo cerrar. Con los años, el caso Allagash se transformó en uno de los relatos de abducción más estudiados y debatidos de la historia moderna.
Ufólogos y escépticos lo analizaron, buscando inconsistencias, patrones ocultos, pruebas que avalaran o refutaran las declaraciones de los protagonistas. Pero más allá de interpretaciones y debates, quedaba la vivencia de 4 jóvenes que, una noche de verano, enfrentaron algo que no pertenecía a su mundo. La gente asume que el olvido equivale a curación, que cuando una experiencia crucial se borra de la memoria consciente, deja de tener poder sobre la vida de quien la vivió. Sin embargo, la noche del lago Allagash demuestra que la mente, lejos de eliminar el horror, lo relega a un rincón oscuro desde donde puede influir arteramente sobre sueños, emociones, miedos y certezas. Lo que olvidaron los amigos, en realidad, nunca se fue. Solo se escondió, reptando en los recovecos de su subconsciente, saliendo a la superficie como fragmentos, flashes incompletos, sensaciones inexplicables. Y es que hay secretos que no desaparecen. Hay verdades tan poderosas que desafían el paso de los años. Para Jack, Jim, Chuck y Charlie, la línea entre lo real y lo imaginado se trastocó para siempre. Descubrieron que el mundo es más grande y más extraño de lo que hubieran podido imaginar, y que, a veces, cuando uno abre una puerta al misterio, no hay forma de cerrarla otra vez. El lago Allagash sigue donde siempre estuvo. Sus aguas todavía reflejan el cielo estrellado y sus orillas guardan el eco de innumerables historias pasadas. Pero para esos 4 amigos, el lugar dejó de ser solo un escenario natural. Se transformó en un umbral, un cruce de caminos entre lo conocido y lo desconocido. Cada vez que alguno de ellos recuerda la manera en que esa noche cambió la textura misma de su existencia, sabe con absoluta certeza que lo que olvidaron no se fue. Solo estaba escondido, aguardando el momento oportuno para volver a emerger, como una ola silenciosa en la noche más oscura. Suscríbete al canal y ayúdanos a llegar a 1000 suscriptores.